Hoy vamos a intentar resolver la pregunta de Neutrino. Habla sobre el problema de los tres cuerpos. Outro día estaba lendo acerca do problema dos tres corpos, que permite calcular a velocidade e posición de tres corpos situados no espazo aislado de todas forzas externas. E claro, parece ser que ese sistema non é resoluble porque necesitaríamos un sistema de 18 ecuacións que din que o máximo nun sistema dese tipo só podía ser de 10. E claro, eu pregúntome, por que só se poden meter 10 ecuacións nun sistema e non 11 ou 12 ou 13? Esa é a miña pregunta para o videoconsultorio matemático. Lo primero que vamos a hacer es decirte que efectivamente sí se puede resolver. Lo que pasa es que algunas de las soluciones no son demasiado útiles para la vida diaria. Antes de nada, sería útil saber qué es el problema de los tres cuerpos. Entonces, para eso os aconsejo que veáis dos vídeos, uno del Instituto de Física Teórica y otro de MathMates, que están realmente muy bien. Son mucho más completos de lo que yo voy a comentar aquí, de hecho duran unos 20 minutos, pero son muy interesantes y muy fáciles de comprender. El problema de los tres cuerpos es que suponemos que tenemos tres cuerpos en el espacio, como podéis ver en este gráfico, que se mueven libremente, solamente afectados por la fuerza de la gravedad. Los tres cuerpos pueden tener masas distintas, aquí les estamos llamando A, B y C, y las masas M1, M2 y M3. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si aplicamos una velocidad inicial a estos tres cuerpos, queremos saber cuáles son las trayectorias de cada uno de ellos en un instante determinado. Pues si para un valor de tiempo igual a 0 partimos de una posición inicial y de una velocidad inicial, queremos saber, después de haber pasado un periodo de tiempo t, en qué posición van a estar los cuerpos. Al tener tres cuerpos no es que tenga tres condiciones. Como estos tres cuerpos están en el espacio, cada uno de ellos va a tener tres coordenadas. Voy a suponer que la masa de cada uno de ellos está concentrado en el centro. Entonces tendríamos coordenadas para este cuerpo, para este y para el tercero. ¿Vale? Cada una de las posiciones tiene coordenada X y Z. Entonces tendríamos tres coordenadas de posición, 3 y 3. Por lo tanto, 9 coordenadas de posición. Y estamos diciendo que partimos con una velocidad inicial. La cuestión es, con estas condiciones iniciales para el tiempo t igual a 0, ¿podemos prever dónde está cada uno de los cuerpos en un tiempo t cualquiera? La respuesta matemática es que sí. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos la solución no es tan útil como desearíamos. Lo que sucede es que esas soluciones no se pueden poner como funciones sencillas de las variables que estamos utilizando. Es decir, no son cerradas, que es el término que se utiliza para este tipo de soluciones. Lo que sí obtenemos es una solución matemática que podemos ir aproximando todo lo que queramos utilizando análisis numérico. Esto matemáticamente es posible, pero en la práctica resulta bastante costoso, sobre todo porque va a necesitar potencia de computación en el ordenador. Algunas veces se confunde el término de solución cerrada con no existe solución. Repito, la solución siempre existe de forma matemática. Puede ser más sencilla o no, dependiendo de las condiciones iniciales. Puede haber soluciones que se den de forma cerrada y otras que no sean cerradas. Esto no sucede en el caso de los dos cuerpos. Lo que tendríamos sería dos cuerpos con sus respectivas masas, M1 y M2, igual que antes, sujetos solamente a fuerzas gravitacionales y siguiendo como antes las leyes de Newton, su trayectoria, en este caso, sí es calculable con una determinada velocidad inicial para t igual a 0, se puede calcular de manera fácil entre comillas, es decir, como funciones que van a tener soluciones de cada una de las trayectorias de cada cuerpo. Es decir, la posición de la masa M1 y de la masa M2 se van a poder calcular independientemente mediante una fórmula. Puede ser complicada,
pero está siempre compuesta por funciones elementales. Y además, lo bueno y lo interesante de este problema es que la trayectoria siempre va a estar metida en un plano. Y además, las trayectorias solo van a tener forma de cónicas, es decir, o son circunferencias, elipses, hipérbolas o parábolas. Voy a tratar de poner un símil algebraico de estos dos problemas que acabamos de comentar. Decíamos que el problema de los tres cuerpos no tiene normalmente una solución cerrada. Tampoco tiene solución cerrada en este caso lo que son las ecuaciones algebraicas de orden 5, es decir, un polinomio de grado 5 igualado a 0, x a la cuarta, c por x al cubo, d por x al cuadrado, e por x más f igual a 0, donde estos números, estos coeficientes, son números reales. Está probada que todas las ecuaciones, sean cual sean el número que aparece en la potencia de mayor grado, siempre tienen solución. ¿Cuántas soluciones tienen? Tantos como el número que está indicando esa potencia. ¿Qué sucede? Que no todas las soluciones tienen que ser números reales, pueden ser también números complejos. El problema es cómo las obtenemos. Pues cuando las ecuaciones son de orden mayor que 5, de grado mayor o igual que 5, no tienen una solución simple, es decir, no se resuelven como las ecuaciones de grado 2. ¿Recordáis que en el cole, cuando hacíamos esto, si tenemos esto de grado 2, pues ¿cómo se calculaban? Decíamos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. O sea, con operaciones sencillas, como puede ser hacerla de raíz cuadrada, elevar al cuadrado, dividir, obtenemos los x que me valen para que esto me funcione. Pues esto no se puede hacer con ninguna ecuación algebraica que tenga de grado mayor o igual que 5. Por eso esto sería un símil de lo que estábamos hablando del problema de los tres cuerpos y este del problema de los dos cuerpos. Aquí la solución sí sería cerrada, pero hay casos particulares donde las condiciones iniciales son lo suficientemente buenas que se puede dar una solución y de hecho se está investigando sobre este tipo de soluciones. Bueno, espero que con todo esto la pregunta de neutrino quede contestada. Sí tiene solución el problema de los tres cuerpos.